Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Nava Turquie, yo soy psicoterapeuta, llevo muchos años trabajando en la terapia individual y de pareja. Es algo que me apasiona, siempre me ha apasionado saber cómo trabaja la mente, qué es lo que pensamos, cómo nos vamos comportando a través de todas nuestras vivencias, tanto internas como externas. Tengo el agrado y la suerte de poder estar con ustedes en estos pequeños espacios. A estos espacios yo les llamo Libera tu potencial, porque justamente lo que yo quiero es que nosotros aprendamos a conocernos y a liberar todo el potencial interno que tenemos. Aquí el tema de hoy a tratar es el tema de nuestro niño herido. ¿Cómo es nuestro niño herido? Yo cuando les hablo de nuestro niño herido, mucha gente me pregunta, pero es que mi niño ya pasó hace muchos años, yo no tengo nada que ver con mi niño herido. Y yo les quiero decir que siempre tenemos unos pequeños huequitos que nos hicimos cuando éramos pequeños, y esos pequeños huequitos a veces duelen. Y eso, ¿qué genera? Que cuando vayamos creciendo, vayamos cargándolos, y más cuando no somos conscientes de ellos. Muchas veces podemos tener experiencias cuando somos pequeños que para nosotros no fueron importantes, pero que al final sí son importantes. Por ejemplo, si yo cuando fui pequeña sufrí de algún tipo de abandono, sin querer, mi papá se fue de viaje mucho tiempo, o mi papá ya no estuvo, o mi mamá tampoco estuvo mientras yo la necesitaba, yo tengo un pequeño huequito de abandono. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo esto? Cuando yo crezco y voy empezando a tener relaciones, siempre voy a basar el miedo de mis relaciones en el abandono. No voy a querer que nadie me abandone. Y cuando alguien se aleje, yo voy a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo ese pequeño hueco de dolor cuando yo era pequeña. No quiere decir que cuando somos pequeños y sufrimos ciertos huequitos, vamos a cargar toda la vida con esto. Claro que se puede mejorar, y claro que los podemos trabajar, y claro que los podemos conocer y entendernos. Pero el tema es que si no lo hacemos, y si ni siquiera los percibimos, vamos a ser unos adultos siempre con el miedo al abandono, como es en este ejemplo. Si yo, por ejemplo, cuando era pequeña o durante mi vida, no me vi vista por mis padres o no me vi vista por la gente cercana, lo que yo voy a tratar de hacer siempre, cuando yo crezca, es tratar de hacer todo para ser vista, porque finalmente ese es mi huequito con el que yo tengo que trabajar. Para que ustedes puedan entenderme mejor, el huequito se llama el complejo que uno llega a percibir de chiquito. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar cuando yo sea grande? Por ejemplo, es ser vista por mi pareja, es ser vista por mis hijos, es ser vista, porque si yo no soy vista, voy a sentir que no tengo la valía que yo necesito como persona. Entonces, obviamente, y lo repito, esto sí se puede corregir, se puede conocer, se puede trabajar, pero es muy importante conocernos y conocer de qué somos y de qué carecemos y cómo nos fuimos desarrollando cuando éramos pequeños. De igual manera, si yo tuve un viajé a otro país, también ahí puede ser que haya yo tenido un huequito de abandono, puede ser, como lo dije antes, o un huequito de miedo a las cosas nuevas, porque estoy yéndome de un lugar donde me siento segura a un lugar donde yo no conozco. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque es muy importante que nos conozcamos, es muy importante que sepamos qué es lo que tenemos que aprender de nosotros para poder caminar con esto y para poder trabajar con esto. Entonces, lo que yo les estaba comentando es que ciertamente cuando somos pequeños tenemos ciertas vivencias y ciertos complejos que si no los hacemos conscientes, empiezan a ser parte de nuestra vida y aparte nos pueden llevar a relaciones las cuales van a ser complicadas para nosotros. Y realmente es que nosotros no tenemos la culpa, ni nuestros padres, ni nadie,
de lo que nosotros internalizamos y vivenciamos, porque nosotros tenemos nuestra propia personalidad y las cosas que experimentamos son cosas que suceden y nosotros las internalizamos de alguna manera. Pueden ser mil cosas, puede ser el tema de que yo no me siento suficiente porque yo no vi que me vieron mis padres o yo no tuve un círculo afectivo donde crecí. Pueden ser tantas y tantas cosas que son infinitas. El tema aquí es que siempre tenemos que conocernos y el tema aquí es que siempre tenemos que saber cuál es nuestro niño y también cuidarlo, respetarlo y aceptarlo. Por ejemplo, si yo tengo ya el tema del abandono y yo sé que me cuesta mucho trabajo dejar algo o dejar a alguien porque yo misma lo viví de pequeña, entonces a mí me va a costar mucho trabajo tener relaciones donde el principal miedo va a ser, por favor, no me dejes, porque a pesar de todo, yo quiero estar contigo. Es muy diferente decir, yo quiero estar contigo porque quiero construir algo, porque estoy segura que juntos vamos a estar bien, a decir, yo quiero estar contigo por miedo al abandono o por miedo a que me abandones. Porque entonces podemos llegar a relaciones que se vuelven a lo mejor muy tóxicas, a lo mejor relaciones negativas, que para nosotros no nos va a servir, porque finalmente en este tipo de relaciones estamos sufriendo. Entonces, siempre tenemos que tener cierto crecimiento personal. Por eso, este pequeño lugar donde aquí estoy hablando con ustedes trata mucho de liberar nuestro potencial y trata mucho de internalizar y de darnos cuenta qué es lo que nos pasó cuando éramos pequeños. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Cuál es nuestro pequeño complejo con el que crecimos? Y es muy importante conocernos para poder caminar satisfactoriamente hacia una vida más plena, hacia una vida con más confianza, hacia una vida sin miedos, porque claro, cuando tenemos este tipo de complejos, cuando somos pequeños, también tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos lastimen. ¿Por qué? Porque es muy duro cuando nos lastiman, porque no queremos sentir este dolor otra vez y por eso nos cuidamos y por eso a lo mejor no liberamos lo que somos y vamos caminando por la vida, con miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a que nos lastimen, como ya fuimos lastimados, miedo a no hacerla, miedo a que nos rechacen, miedo a que nos abandonen, miedo a mil cosas, pero al final estamos caminando con miedo. Y realmente lo importante es conocernos y aceptarnos. Ahora, si yo sé que tengo miedo al abandono, no quiere decir que me lo voy a quitar de la noche a la mañana porque yo lo viví, sino que lo conozco, lo respeto y lo acepto, porque al final es parte de mí. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que cuando es parte de mí, me entiendo, y como es parte de mí, lo acepto, y como es parte de mí, lo hago mío. Y sí, a veces lo tengo que tomar a ese pequeño niño, que se trata de mis vivencias de pequeño, abrazarlo y decirle, está bien, ahora vamos a trabajar con esto y yo te voy a cuidar como adulto, porque yo entiendo qué me pasó cuando yo era niño. Es como agarrar esa pequeña herida, ese pequeño complejo y decirle, ahora que yo crecí contigo, ahora que ya somos adultos y ahora que ya sabemos que esto nos pasó cuando éramos pequeños, ahora vamos a estar bien, porque ya somos adultos y sabemos qué nos pasa. Eso no quiere decir que ya lo tengamos todo claro y no quiere decir que ya caminemos por la vida como bueno, ya pasó. No, quiere decir que nos los vamos a aceptar y con eso vamos a caminar de la mano, con nuestro complejo de la mano, no enojándonos, no queriendo sacarlo de nuestra vida, no queriendo negarlo, simplemente caminando con él, porque es la mejor forma de aceptar nuestro complejo, de tomarlo y decir, es mío. Y una vez que es mío, ya lo acepto, y una vez que es mío lo tomo, y una vez que es mío me conozco, y una vez que es mío me acepto, que eso es lo más importante que tiene que existir mientras una persona esté en su etapa de evolución, de cualquier evolución de la vida. Y sobre todo, caminar sin miedo al fracaso, al abandono,
sino dando lo mejor de nosotros para poder ser mejor personas y en un futuro poder hacer que todos lleguemos a ser completos en nuestra forma de ser. Ahora, ¿cuáles podrían ser las herramientas para trabajar? Porque, ya me entendí, ya me conocí, ya sé de qué carezco, ya sé qué es lo que me pasa, y ahora, ¿cómo puedo ir trabajando en esto? El tema siempre es que voy a tratar de estar consciente de mí y estar consciente de lo que me está pasando para poder saber si realmente es mi herida la que me está llevando a tomar este tipo de decisiones o no es mi herida, porque muchas veces las cosas las hacemos de manera inconsciente y rápida. Pero, por ejemplo, si yo estoy teniendo una pérdida con una pareja o estoy teniendo una pérdida, no sé, mi hijo se va de viaje o cualquier tipo de situaciones en la que, en este ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo del abandono, de repente, ¿qué hago con esto? Estoy teniendo, alguien se va a ir algún hijo mío, o no me estoy llevando bien con mi pareja, o no me estoy llevando bien con mis amigos, y entonces tengo miedo al abandono, pero eso lo tengo que tener claro. ¿Por qué lo tengo claro? Porque entonces, ya teniéndolo claro, lo que tengo que saber es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago cuando estoy con mi amiga? Me viene luego el tema de tengo que arreglarlo a como dé lugar porque tengo miedo al abandono, o me llega el tema de, claro, por un lado sé que tengo miedo al abandono, pero por otro lado, ¿qué es lo que quiero? Quiero estar con mi amiga, quiero estar con mi pareja, no puedo evitar que mi hijo se vaya de viaje, ¿qué hago con esto? Y el estar consciente de lo que a mí me pasa es lo que me va a hacer tener la forma de ver qué hago con esto. Por ejemplo, en el caso de estar perdiendo una amiga, yo sé que me da miedo perderla y sé que tengo el tema del complejo del abandono, pero realmente, aparte de este tema, que es con eso crecí, con el miedo al abandono, quiero recuperar a mi amiga. Si la quiero recuperar, voy y hablo con ella y le digo, mira, vamos a arreglarnos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasó? Si no puedo evitar, por ejemplo, que mi hijo se va de viaje porque mi hijo se tiene que ir a estudiar o mi hijo se tiene que ir a superarse a otro país, y no es algo que yo pueda evitar porque se tiene que ir. Entonces, por un lado me doy cuenta que, claro, tengo el tema y el complejo y el miedo al abandono y mi hijo se va a ir. Pero ¿qué puedo hacer? En ese caso no puedo hacer nada, pero lo que sí puedo hacer es decirle que Dios te bendiga. Yo sé que vas a estar bien, aunque sé que me duele demasiado porque eres mi hijo y porque te vas. Que tengas muy buen camino. ¿Por qué? Porque ahí ya no estoy metiendo mi miedo, mi complejo, sino que estoy pensando qué hacer con él. Por ejemplo, en una relación de pareja, cuando a las cosas no van bien, por ejemplo, y yo sé que yo vivo con este tema de tengo miedo al abandono, lo voy a tratar de arreglar, pero lo voy a tratar de arreglar con mi pareja, si es que lo quiero arreglar, porque quiero estar con esa persona, porque hemos construido cosas juntos, o simplemente para que no me abandone y para que no me deje porque yo tengo miedo al abandono. Entonces yo creo que tengo que entender, claro, yo tengo este miedo, pero por otro lado yo lo quiero arreglar o no lo quiero arreglar, porque si yo lo quiero arreglar por estar tanto tiempo, por haber construido tantas cosas, se vale. Pero si lo quiero arreglar porque me da miedo que me deje, puede llegar a ser peor, porque si hay algún tipo de violencia y yo estoy suplicando que no me deje nada más porque le tengo miedo al abandono, es cuando las cosas no se tornan bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ya entendimos que lo tenemos. Siempre lo tenemos que tener consciente y ver de otras maneras cómo lo vamos a arreglar. Claro, dejando muy consciente de que esto nos duele. Pero aparte de que esto nos duele, ¿qué vamos a hacer con la otra parte, con la parte práctica, con la parte de aquel
aquella persona que sabe que tiene este tema, pero que quiere arreglar otros temas. ¿Por qué? Porque si nada más por este miedo al abandono, que es ahorita nuestro ejemplo, yo voy a querer hacer todo lo posible porque mi amiga no me deje, y le voy a ir y le voy a regalar cosas, y le voy a dar más de mí, y voy a suplicarle, tampoco está siendo positivo para mí, porque entonces, ¿dónde está quedando mi autoestima? ¿Dónde está quedando mi ser? ¿Dónde estoy quedando yo? ¿Por qué tengo que estar suplicando? Y eso es lo que no está bien. Entonces tenemos que tener siempre consciente este punto y ver cómo arreglamos los puntos prácticos con la gente que siempre está a nuestro alrededor. Las invito a que juntas y juntos exploremos todos estos temas para poder desarrollar nuestro potencial, porque yo creo firmemente que todos tenemos un potencial muy grande y que simplemente es cuestión de desarrollarlo y de dar lo mejor de nosotros mismos para crear este gran potencial. Las invito a que juntas lo descubramos. Y si tienen alguna duda, pueden ver cuál es mi teléfono, me mandan algún mensaje y juntas crezcamos siempre para el bienestar personal y de toda nuestra sociedad.